Hola chicos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero se encuentren excelentemente bien. Hoy 31 de marzo vamos a analizar todo lo que está moviendo el mercado en el premarket porque hay noticias claves que pueden definir la dirección del mercado. Quédate hasta el final porque hay un factor que puede cambiar completamente el sentido del mercado. Vamos a comenzar. Lo primero que está dominando el mercado ahora mismo es el conflicto en el Medio Oriente, específicamente en Irán. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, que todos los días lo venimos hablando. El mercado está extremadamente volátil por esta situación. El petróleo sigue súper alto. Hay riesgo de interrupciones de suministro global. Esto está generando presión inflacionaria, miedo en los mercados y rotación hacia el sector energético. Muchos inversionistas están invirtiendo en las empresas de energía. Em, si el conflicto se intensifica, obviamente el mercado cae. Si hay desescalada, rebote fuerte. Esto es como una recapitulación de todo lo que está sucediendo en los mercados en el día de hoy para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero todos los días lo venimos hablando. Em, Hoy hay una noticia importante sobre una posible desescalada del conflicto que de hecho ha dado un alivio ahora en el premarket. El mercado está lo más probable es que aperture con un salto a la alza por la noticia que se dio anoche que Trump dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar de Estados Unidos contra Irán, incluso si el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado. Al momento, el mercado, obviamente, al tener una noticia positiva, dio un repunte y nada. Recuerden que lo que va a hacer repuntar al mercado es que se termine la guerra o haya una desescalada menos de conflicto, pero todavía seguimos en riesgo geopolítico de que se pueda, de que el conflicto pueda continuar. Eh, el petróleo, ahora mismo el petróleo es probablemente el activo más importante que debes mirar. Está en máximos recientes, subidas impulsadas por guerra y bloqueos comerciales. Impacta directamente en la inflación. Eh, en la energía, obviamente, es el único sector fuerte del mes. La gasolina ya está subiendo fuerte. De hecho, aquí en Estados Unidos la gasolina se ha disparado súper, súper por el cielo. Eh, Pues nada, obviamente si el mercado si el petróleo está alcista, el Nasdaq va a estar débil, que todas las acciones tecnológicas son las que más sufren con toda esta tensión. Y si el petróleo baja, las tecnológicas van a hacer un rebote, van a subir, o sea, a despuntar de nuevamente. Eh, el petróleo ha sido el principal responsable de la presión en los mercados este trimestre. Pues nada, ahora mismo el mercado viene golpeado en nada en su peor trimestre desde el 2022. El SPY también está en su peor trimestre desde el 2022. El sentimiento está bastante negativo. Algunos grandes inversores dicen que el mercado está barato. Esto crea un escenario interesante, pero hay mucho miedo, posibles rebotes, podría haber posibles rebotes fuertes. La tendencia aún sigue débil. Eso lo vamos a estar viendo en el gráfico de análisis técnico. Pues nada, el SPY ha caído cerca de un 9% de los máximos recientes. También lo vamos a estar viendo en el análisis técnico. Sobre la fe. Ahora vamos con el factor más importante a mediano plazo, que es la fe. La inflación sigue siendo un problema. El petróleo está complicando todo, posibles recortes de tasas están en duda. Las tasas, lo más probable que si esto sigue, lo veníamos hablando todos los días, que la pueden subir. Si suben las tasas de interés, el mercado baja, obviamente. Pues nada, van a haber muchas noticias macroeconómicas que salen todas las semanas. De hecho, tenemos algunas hoy que las vamos a estar viendo en nuestra lista de chequeo.
Antes el mercado esperaba recortes, de hecho ya no, ya de hecho podría haber hasta una subida. Vamos a ver cómo se desencadena toda esta situación. Podríamos tener un retraso en esa bajada de tasas que todos esperaban. Aún las tasas están altas. Hoy tenemos datos de empleo, comentarios sobre trabajadores de ahí de la FED. La FED, ellos hacen sus comentarios ahí, en sus conferencias y eso también mueve los mercados. La subida del petróleo obviamente está haciendo que la FED sea más cautelosa con esos recortes. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? En el pre-market, el Dow Jones estuvo subiendo un 0.7%, el SPY un 0.6%, el Nasdaq un 0.5%. Tenemos una posible desescalada de la guerra, alivio temporal en el petróleo. El petróleo, obviamente, con la noticia de Trump, las tecnológicas subieron y el petróleo bajó. Lo vamos a estar viendo en el gráfico. ¿Qué acciones mirar? La energía sigue fuerte, beneficiada por el petróleo alto, obviamente. Las tecnológicas aún están presionadas por las tasas y la inflación, por las tasas de interés y la inflación. Podríamos tener un posible rebote técnico. Hay que estar pendiente de eso. El mercado, recuerden que no baja en vertical, podría ser un intento de subida para seguir bajando. Recuerden que el mercado se está moviendo por noticias y esto es lo que puede hacer que tengamos un movimiento interesante en el día de hoy, aunque un movimiento cauteloso, porque cuando hay noticias cualquier cosa puede pasar y pueden haber muchas velas engañosas y con extrema volatilidad, así que vamos a estar pendientes con eso y vamos a operar con juicio, con bastante cuidado. Pues nada, podríamos tener algunos movimientos mixtos en las compañías que nosotros seguimos. Ahora lo más importante, ¿cómo vamos a operar esto? Tenemos varios escenarios. El mercado se podría mantener en ese rebote que nos encontramos en el día de hoy. Podríamos buscar movimientos hoy a la alza. Obviamente movimientos que no sean tan largos. Movimientos cortos en contratos de opciones. El escenario 2, el mercado podría rechazar estos niveles que tiene y continuar con su tendencia bajista en lo que ya venía. También podría suceder eso. El escenario número 3 que tenemos aquí, podrían haber noticias de guerra, podrían continuar esas noticias y comenzar con volatilidad extrema de momento. Recuerda no casarte con una sola dirección, reacciona a cómo se esté moviendo el mercado y el sentimiento del mercado. Si el mercado reacciona a la baja, obviamente te montas a favor del movimiento o a la alza. No es un día para estar buscando muchos rebotes técnicos porque podría no estar respetando esas zonas. Es lo que yo pienso y podría suceder. Hoy es un día donde el mercado puede moverse fuerte dependiendo de las noticias, así que mantenerse flexible y enfocado. Si quieres que suba, pues nada, si quieres que suba, esto no. Pues nada, vamos a pasar a nuestra listica de chequeo rapidito. Y ustedes saben lo que algunas de las noticias que tenemos hoy, vamos a pasar a nuestra lista de chequeo para ver qué otras cositas tenemos por aquí. Vamos aquí a nuestra lista de chequeo. Aquí tengo la de ayer. Aquí tengo la lista de ayer, la sabe. Esa es la de hoy, como todos los días, ustedes saben. Vamos a ver cómo amaneció el mercado. El mercado hoy amaneció entre even y alcista, más alcista que even. Entre even y alcista. Tenemos hoy confianza del consumidor. Esto es un dato importante que mide la inflación también. Es a las 9, pero horario de Nueva York sería a las 10, que es el mismo horario de Miami. Tenemos encuesta de Hall
Vamos a cuenta de hold. Todo esto mide la inflación. Todo esto sobre ofertas de empleo y confianza del consumidor son datos que miden la inflación y podrían mover el mercado. Son datos macroeconómicos que si no saben chequearlo, luego los puedo enseñar. Ya en varios de mis videos de pre-market también pueden ver cómo chequeamos todo, de dónde sacamos todas estas noticias. Es importante que sepan hacerlo por ustedes mismos. El índice de volatilidad. Hoy bajó obviamente con la noticia de Trump, que el mercado se la tomó de forma muy optimista y esto bajó. Este es el índice de volatilidad que mide el miedo. De hecho, ahí él estaba disparado, él estaba como en unos 30. Aquí estaba marcado, estaba en unos 30, estaba súper alto. Es generalmente en tiempos normales oscila entre 15, 14, por ahí más o menos, aproximadamente. Pues el oro está alcista, obviamente los inversionistas están volviendo el optimismo al oro. El oro estaba bajando junto con las acciones también y se estaba manteniendo así. Había bajado bastante. Los bonos, obviamente los rendimientos de los bonos están bajando. Si vuelve el optimismo, los rendimientos bajan. Recuerda que los inversionistas se refugian aquí en los bonos. Pero si hay menos miedo, obviamente van a volver a las acciones y van a sacar dinero de los bonos. El dólar bajista también, que es un activo refugio donde los inversionistas meten su dinero, también está bajando. Todo esto se mueve así. Las acciones suben, el dólar, los bonos, todo eso baja o viceversa. Si esto sube, lo otro baja y así. Así se mueven los mercados, que es sentido común. Es más o menos como pasan estas cosas. En miedo extremo hay menos miedo. Ayer estaba en 10. Ayer el miedo se estaba comportando, había súper miedo. Vamos a mirarlo aquí. Ayer estaba en 10, hoy está en 13, miren. Hoy el miedo lo tenemos aquí en 13. Miedo extremo, todavía seguimos en miedo extremo, ojo, cuidado con esto. Pero ayer estábamos en 10. Lo que hoy como el mercado está repuntando, obviamente va a estar más alto. Estamos en 13 puntos. ¿Qué probabilidad tenemos de que suban las tasas? Vamos a estar mirando aquí en nuestra paginita. Vamos a estar mirando aquí a ver qué probabilidad tenemos de que suban las tasas. Hoy tenemos un 2.6%. Esta probabilidad ha estado bajando. Eso es bueno porque hay menos probabilidad de que puedan subir las tasas. Incluso estos datos pueden cambiar y de momento que haya una probabilidad de que las puedan bajar, aunque sea poquita como esta. Pero bueno, este dato está desapareciendo. Él estaba como en 8 algo, ahora está en 2.6. Así que eso es bueno, eso es bueno para los mercados, para que suban los mercados y eso. 2.6, está bajando, bueno. Hoy el mercado se ve bastante optimista. Todo va a depender de las noticias estas también, que salen a las 9 de Texas y 10 de Nueva York. Vamos a estar observándola. Recuerden no estar dentro de posiciones cuando salgan estas noticias porque te podría jugar en tu contra en caso de que la noticia pueda salir positiva o negativa. Así que ojo con eso. Vamos a pasar a nuestro análisis técnico a ver cómo se podrían estar comportando los mercados en el día de hoy. Vamos a comenzar con QQQ. Pues nada, hoy tenemos el QQQ, como pueden ver, aquí el precio. Aquí tenemos el precio dando un leve salto a la alza, con su optimismo por la noticia de Trump, como veníamos conversando. Pero miren cómo tenemos aquí los disipadores. Esto es básicamente lo mismo todos los días. Los análisis técnicos en diario no cambian demasiado. Recuerden que la diferencia entre estos análisis básicamente va a ser una vela. Cada vela de estas representa un día porque estamos en temporalidad diario. Aquí tenemos este punto de resistencia, tenemos varios puntos de resistencia. Todavía el precio se encuentra un poco lejos
media de 9 en diario. Se encuentra un poquito lejito, pero obviamente esta media se va a estar moviendo hacia abajo y el precio si sube ya se puede encontrar con ella, así que hay que estar cautelosos. Recuerden también que aquí estamos teniendo una subida, se las voy a mostrar aquí. Aquí estamos teniendo una subida entrando en disipado porque el precio quedó en zona de sobreventa. El precio quedó en zona de sobreventa. Y entonces aquí estamos teniendo una recuperación. De hecho, hoy podríamos tener una recuperación hasta la media. Incluso hasta la media de 9 podríamos tener una recuperación y beneficiarnos de ese movimiento. Es lo que estoy viendo hoy. Y aquí, obviamente, si salen noticias negativas, que hoy puede ser un día de repunte. Hoy veo como un día que podría haber un poco de optimismo en los mercados, ¿sabes? Tenemos algunos rebotes técnicos en varias de nuestras compañías tecnológicas y hoy podríamos tener un regreso aquí hasta la media de 9. Pero ojo con esto, todavía tenemos disipadores abiertos, medias inclinadas a la baja. Tenemos varios factores aquí que son, que son interesantes. Como el precio dejó este mínimo obviamente se lo va a estar marcando porque ya se convierte automáticamente en un punto de soporte para el precio. Recuerden que todavía tenemos esta media de 100 aquí, que el precio podría venir a buscarla. Tuvo como un acercamiento, no tan acercado porque mira la distancia que tenemos aquí, pero podría acercarse un poco más. Podríamos tener un acercamiento aquí de un poco más el precio se podría regresar aquí, así que hay que estar mirándolo. Pues nada, vamos a, aquí tenemos otros puntos de resistencia. Mira cómo está ya en hora, ya esa media se está como que fracturando. Obviamente aquí la estamos viendo en el premarket, pero miren esta media como está ya. Cuando esto aperture no se va a encontrar así, obviamente. Vamos a estarla mirando aquí en horario regular. Miren, tenemos esta media aquí, que es un punto de resistencia. De hecho, ¿qué hizo el precio a él? A él se lo veníamos comentando en el análisis de premarket de ayer, que el precio iba a aperturar justo en la media de 9. ¿Y qué hizo? Aperturó justo en la media de 9 y se fue a favor de la tendencia. Siempre recuerden que es muy importante operar a favor de la tendencia. Tienes un movimiento más garantizado. La tendencia siempre va a ser tu amiga. El precio se fue a favor de esta media que constituye un punto de resistencia. Ni siquiera vino a buscar aquí la media de 20. De hecho, si buscarías un movimiento aquí a la alza, es un movimiento bastante arriesgado porque estás operando en contra de la tendencia. De hecho, yo tomé este movimiento. Yo tomé este movimiento en esta vela y tuve muy buena rentabilidad en la primera vela de la apertura de ayer. Fue un movimiento bastante interesante y luego siguió cayendo bastante hasta llegar aquí hasta llegar aquí al precio de los 555.60. Puede estar aperturando por encima de esta media, pero está aperturando por debajo del precio de apertura del día de ayer. Pero bueno, mientras el precio aperture, siempre recuerden que el precio está aperturando también por encima del precio de cierre. Aquí tendríamos, si apertura por encima, un salto en efecto hasta que venga a romper esta zona. Una vez que el precio venga a romper esta zona de precio de cierre, que fue donde cerró el precio a él, podríamos tener una continuidad de movimiento a la baja. Hoy como hay un optimismo en el mercado, cualquier cosa podría pasar. Pero yo todavía veo un mercado bajista mientras esta guerra persista. No, hasta que esta guerra no se acabe, no va a haber un rebote técnico y el movimiento no se va a ir a la alza. Es lo que yo veo, chicos. Recuerden, estos puntos de resistencia son bastante fuertes. Mira cuántos puntos de resistencia tenemos aquí. Yo no buscaría ningún movimiento a la alza, a no ser un movimiento súper corto de aproximadamente un 10% en opciones, porque no tenemos demasiado espacio aquí para movernos. ¿Ves? Mira la cantidad de resistencias que tenemos. Incluso el precio podría hacer lo mismo que hizo ayer,
que hizo un pequeño intento de subida y continuó bajando, pero bueno, todo eso va a depender de la noticia. Si no salen noticias negativas hoy, el mercado podría tener un repuntico ahí y subir un poco. Así que ojo con eso, que podríamos beneficiarnos de esos movimientos. Recuerden que si vas a operar ruptura, siempre esperar una vela de confirmación al menos en 15 minutos para garantizar de que no se te vaya en contra, porque estos movimientos son bastante arriesgados. Las velas suben, las velas hacen esto, te dejan una mecha larga, te dejan una mechita larga aquí, la vela viene por aquí y tú piensas ya que va a romper esa zona. Y si tú te montas, ella sube un poquitico, te deja aquí una mecha larga, una mechita larga y se regresa. Y te quedaste montado en call hacia la próxima media y perdiste dinero. Así que tengan cuidado con todos esos movimientos. Pues nada, eso es lo que yo veo para hoy. Yo veo que si no salen noticias negativas, el mercado podría hacer hoy un repunte, pero está en zona bastante peligrosa. Tenemos varios puntos de resistencia que podría estar tocando y, y luego retrocediendo a la baja. Yo esperaría que subiera lo que vaya a subir y luego me montaría en el regreso, buscando un poco más de espacio dentro de los disipadores. Eso es lo que yo veo para QQQ. Así que nada, ojo con eso y ándense con cuidado. Vamos a ver qué tenemos para el SPY. El SPY tiene el gráfico bastante similar a QQQ. Como pueden ver, el precio haciendo un repunte. Venía de una zona de sobreventa aquí que lo trajo expuesto el disipador inferior. Tenemos disipadores abiertos. Ya el precio entró al disipador queriendo buscar la media de 9 como punto de resistencia. Media 9 que tenemos aquí como punto de resistencia. El precio todavía está en caída, obviamente estamos en corrección. No sabemos hasta cuándo podría ser esta corrección. Obviamente va a depender de las noticias. El mercado siempre baja por un factor detonante. En este caso tenemos la guerra con Irán. Y nada, esto tiene el mismo panorama. Vamos a marcar, recuerden marcar todos sus puntos de resistencia que podrían frenar su movimiento. Y nada, aquí en hora también tenemos varios puntos de resistencia, tenemos que estarlos marcando. Casualmente la media de 40 coincide con la media de 9 coincide con la media de 40. Que lo que te quiere decir esto aquí que es un punto más fuerte. Tenemos aquí un doble techo. Tenemos aquí un doble techo que es más probabilidad de rebote, así que podríamos estar beneficiando de movimientos como esos, subidas hasta este doble techo y un regreso. Y si el disipador se mantiene cerrado, también representa un punto de resistencia para el precio, así que se lo podrías estar marcando también. Nada, recuerden que veremos aquí en una especie de micro tendencia bajista con máximos y mínimos cada vez más bajos, se lo veníamos comentando, medias inclinadas a la baja, pero el precio podría quedar por encima de esta media de 9, de hecho está quedando por encima de esta media de 9 y podríamos tener un optimismo aquí que que lo lleve aquí a buscar estas zonas de resistencia. Obviamente son zonas fuertes, todavía venimos en tendencia bajista, tenemos aquí un doble canal bajista. Tenemos aquí un doble canal bajista que podría estar teniendo rechazo aquí. Recuerden que este canal, mira, este canal que tenemos marcado aquí, constituyen puntos de resistencia también para el precio. El precio llega a esta zona aquí alta del canal y lo respeta y regresa hasta la parte baja. Y son movimientos que te puedes estar beneficiando de ellos. Aquí le estamos marcando nuestra tendencia, nuestro canal, que son puntos fuertes. En esta zona aquí podríamos tener un rebote considerable en los 650 en caso de que el precio quiera venir a toda esta zona. Y tenemos doble techo y la parte superior del canal para que lo tengan en cuenta. Es lo que yo veo para hoy. Si vas a buscar un movimiento a la baja, yo esperaría que quedara por debajo de la media de 20, por debajo de la media de 9 y me abriera disipador inferior. Es lo que todos los días le digo.
marquen siempre sus puntos de resistencia para que no se queden ciegos y no tengan puntos aquí que les pueda frenar el movimiento. Buscan movimientos en el día de hoy cortos en opciones. Es lo que yo les recomiendo. No se vayan muy en largo porque les podría jugar en su contra. Pues nada, vamos a pasar a la próxima compañía que tenemos para hoy. MSFT. MSFT tiene como una noticia. Hoy de hecho está aperturando con un salto a la alza. Un leve salto a la alza, pero esto viene en tendencia bajista, súper bajista, doble canal bajista. En diario también. En diario aquí tenemos un doble canal bajista. Disipador inferior súper abierto. Obviamente, como hay todo el optimismo que tenemos el día de hoy, el precio ha estado respetando esta zona. Recuerden que teníamos una media aquí de 200 que era un punto de soporte bastante interesante y ya se lo llevó. Ya quedó por debajo de este nivel, de este punto de soporte que estaba sosteniendo a precio en esta zona. También teníamos un canal en semanal de esta tendencia alcista que también se lo estuvo llevando, estuvo rompiendo, que casualmente coincidía con la media de 200. Aquí tenemos el próximo punto de resistencia marcado, que se lo tenemos marcado en mensual. Lo tenemos marcado aquí en mensual, que es un punto bastante fuerte. Vamos a ver si el mercado se acaba la guerra y regresa el optimismo, que creo que este conflicto se puede extender incluso un poco más. Pero bueno, si se extendiera un poco más, podría traerle el precio a esta zona, un punto súper bueno, súper interesante. Hoy Google tiene una noticia positiva. Google no, perdón, Microsoft. Vamos a estar viendo, recuerden chequear sus noticias aquí en Finbiz. Sus noticias siempre las chequean aquí en Finbiz, en esta aplicación. Vamos a ver, MSFT. ¿Qué noticias tenemos para hoy? Tenemos una noticia que dice Microsoft planea invertir $1.000 millones en Tailandia durante los próximos 2 años para expandir sus servicios de computación en la nube de inteligencia artificial, según el comunicado del gobierno tailandés. Esto es una noticia positiva para Microsoft. Pero bueno, recuerden que a veces los inversionistas se toman todas estas noticias de como quieran. Porque a veces se la toman, por ejemplo, va a invertir $1.000 millones y eso le va a quitar liquidez a la empresa y la empresa podría pagar menos dividendos, menos utilidades y hace que la empresa baje y esto del mercado a veces es mucho sentido común, todas estas cosas y nada, bueno, ella no está bajando obviamente por esa noticia. De hecho la noticia podría ser positiva para ella, pero bueno, ella viene una super bajada ahora mismo. Trayéndolo a un precio bastante interesante. En diario también estamos en una tendencia bajista con máximos y mínimos cada vez más bajos. Miren cómo tenemos aquí máximos y mínimos cada vez más bajos, que está trayendo al precio a esta zona. Cada vez tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Todos estos máximos y mínimos, así se manejan las tendencias bajistas. Tú puedes beneficiarte de esos movimientos cada vez que el precio llega a los puntos de resistencia, como en este caso la media de 9. Él llega, la respeta, baja, llega, la respeta, baja, y así sucesivamente. Así se comporta el precio. Tenemos un punto aquí en los 3.43 que podría estar respetando y podría ser un punto de rebote interesante. Espera siempre una vela de confirmación de vela de mecha larga que llega aquí y te deja un claro rechazo y un aumento del volumen. Es muy importante fijarse también en los volúmenes que estamos teniendo. Cuando el precio llega a un punto de soporte interesante y aumenta el volumen, podríamos tener un rebote claro ahí y pueden beneficiarse de ese movimiento. En hora también estamos en una tendencia bajista, disipadores cerrados. Tenemos los disipadores cerrados, pero tenemos aquí un doble canal bajista. Siempre recuerden marcar cuando los disipadores están cerrados, pueden marcar sus disipadores como punto de resistencia o soporte para el precio. Son resistencias o soporte. Aquí tenemos los disipadores cerrados, se los marcas
aunque esto en la apertura podría cambiar. Recuerda que son disipadores en hora que no pesan demasiado y son bastante cambiantes. Si fueran un disipador en diario o en semanal me da más confianza de que no cambien el día de hoy. Pero nada. Hoy si vas a buscar un movimiento aquí en Microsoft, bueno, yo en ella no lo operaría. Yo creo que puede seguir moviéndose a la baja, pero antes de seguir moviéndose a la baja podría buscar aquí algún repunte, alguna de estas medias aquí, que haya un optimismo y la traiga al menos aquí a la media de 40 en hora, que está aproximadamente en los 3.68. Los 3.68 aquí podríamos tener un rebote técnico ahí, pero está dejando velas relativamente pequeñas. No me gustan esas velas para operar. Nada, a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos Tesla. Tesla también viene de una bajada considerable. Mira, como pueden ver aquí en diario, tú sabes que ya venía aquí de estos máximos en los 490, pero ya el precio estuvo cayendo, entrando como queriendo entrar en esta tendencia bajista, pero bueno, ahora mismo se encuentra, bueno, de hecho está bajando, pero ha estado un poco lateral. Esta compañía se ha comportado un poco lateral, a ella le gusta moverse bastante en rango. Como pueden ver aquí, a veces se pasa bastante tiempo moviéndose en todas estas lateralidades. Ahora mismo viene bajando, el precio ya se está llevando la media de 200, la media de 40 se está llevando la media de 200, la está pasando, lo que te puede indicar que podría estar entrando en una tendencia definitiva a la baja y querer buscar otros niveles aquí abajo. Eso es en diario. En semanal, recuerden que tenemos este punto de soporte marcado aquí, que es un punto bastante interesante. Tenemos disipadores inferiores abiertos, lo que te indica que el precio podría seguir cayendo. Ojo con esto. Esta compañía da buenas rentabilidades para opciones a corto plazo. Movimientos intradías puedes buscar en ella. Va a estar aperturando con un leve salto a la alza, como todas las demás, obviamente. Pero nada, aquí tenemos un punto de soporte. Ponle tu alarmita para cuando llegue aquí te puedas beneficiar de eso. Voy a ponérsela aquí. Hoy podría estar dando un movimiento interesante. Recuerden que tenemos estos puntos aquí de resistencia que podría traer el precio. El precio puede llegar aquí a esta zona con optimismo o el optimismo. Incluso ya te puedes beneficiar de ese movimiento, puede llegar ahí y regresar y continuar bajando. Recuerden que la subida, que el mercado nunca baja ni sube en vertical. Siempre va a bajar así, de esta forma, dejando máximos y mínimos cada vez más bajos. Aquí se ve claramente. Tenemos un máximo, tenemos otro máximo más bajo aquí, tenemos otro máximo más bajo aquí, tenemos otro máximo más bajo aquí y así sucesivamente. Se va moviendo el precio con máximos y mínimos cada vez más bajos. Esas son las tendencias bajistas. Tú cada vez que venga a buscar estos puntos de resistencia, tú puedes beneficiarte. Y así se pueden ir moviendo. Esto es en diario. Las medias en diario obviamente van a ser más fuertes que las medias en hora. En hora también lo podemos ver así, con máximos y mínimos cada vez más bajos. Deja máximos y mínimos cada vez más bajos. Máximos y mínimos cada vez más bajos. Y así se va moviendo el precio en esa caída. Nada, aquí podríamos, hoy de hecho está aperturando justamente, hoy aperturará justamente en este punto de resistencia, que es la media de 9 en hora. Podría estar respetando esta zona y podríamos beneficiarnos de ese movimiento una vez que toque la media de 9 y podría continuar bajando en tendencia bajista. Como ha bajado demasiado y el precio no baja en vertical, yo mandaría con cuidado en esas bajadas porque ya ha caído demasiado. Y si el precio cae más y queda expuesto del disipador inferior y se aleja de la media de 9, es un movimiento más peligroso si lo vas a buscar a la baja. Yo esperaría a ver cómo se comporta el movimiento hoy. Esperaría la primera vela a ver cómo se define el mercado el día de hoy. Porque hay muchas noticias que podrían estar saliendo y podría jugarte en tu contra. Así que ojo con eso. En 15 minutos, bueno, en 15 minutos no lo miramos demasiado. 15 minutos también estamos en tendencia bajista, pero 15 minutos ustedes saben que eso cambia muy rápidamente en la apertura del mercado.
Aquí también tenemos disipadores cerrados, disipador superior está cerrado y tenemos bastantes puntos de resistencia a la alza. Yo no buscaría ningún movimiento a la alza, la verdad. No tengo espacio dentro del disipador. Aquí lo que buscamos siempre es espacio y movimientos entre medias. Si vas a operar ruptura, también ándate con cuidado porque podríamos tener muchas falsas rupturas en el día de hoy. AMD, vamos a ver AMD que tenemos por aquí. AMD ayer estuvo llegando aquí a esta media de 200 que estuvo respetando. Mira cuántas veces ha respetado esta zona. AMD ha estado consolidando aquí en el rango de los 219 y 188. Tenemos todavía disipadores cerrados, lo que te indica un claro periodo de baja volatilidad. Y nada, bueno, aquí tenemos el disipador marcado, que también representa un punto de soporte para el precio. La media se ha estado inclinando a la alza y él ha estado respetando aquí toda esta zona. De hecho, yo pensé ayer que no la iba a respetar, pero sí la estuvo respetando con la ayuda, obviamente, de la noticia de Trump, del alivio de que podría terminar la guerra y todo eso. Entonces, por eso yo pensé ya que iba a romper esa media para querer buscar otros niveles. Estoy esperando que llegue a esta zona aquí de los 100, que es una zona bastante interesante. Esa media, como la ha venido tocando varias veces, ya esa media va quedando débil. Esa media de 200 eh, queda un poco débil y llega un momento que la podría romper en caso de que obviamente cuando el precio se encuentra así en esta especie de rango, en esta lateralidad, él puede romper esa lateralidad en cualquier momento y dar un movimiento bastante fuerte. Generalmente estas lateralidades siempre las va a romper a favor de la tendencia. Si te encuentras a favor de una tendencia alcista y te encuentras así en una lateralidad como esta, tienes más probabilidad de que el precio rompa esa lateralidad a favor de la tendencia. Vamos a ver qué sucede con AMD. Está en una zona de precio bastante interesante, pero hay que andarse con cuidado porque el mercado podría todavía continuar corrigiendo y lo que parece ser no es. Y en estas lateralidades más aún. En estas lateralidades lo que parece ser no es, así que andarse con cuidado. A la alza tenemos algunos puntos de resistencia en hora que podría estar respetando aquí en toda esta zona. Vamos a estárselo marcando. Justamente está aperturando muy cerca de la media de 9, que también constituye un punto de resistencia interesante. Recuerden hacer todas estas marquitas. Y tenemos disipadores cerrados que representan un soporte. Esta compañía ahora mismo se encuentra entre techo y piso. Si yo buscar un movimiento en opciones, para opciones no me interesa, la verdad, porque no, esta tiene demasiados techos y demasiados pisos y no tenemos un movimiento limpio. Recuerden que lo que ustedes buscan es movimientos limpios, no movimientos que te puedan frenar el movimiento o te puedan quitar tu capital. Así que ojo con esto, chicos, y ándense con cuidado. No buscaría ningún movimiento en el día de hoy en AMD, a no ser a largo plazo o algo así. Pero el mercado, recuerden, puede seguir corrigiendo, aunque ustedes vean optimismo, que se va a ir a la alza. No, puede ser intentos de subida para seguir bajando. El mercado no sube en vertical. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a chequear el petróleo. El petróleo, vamos a terminar ya con el petróleo. El petróleo, obviamente, con todo lo que está pasando, hoy está aperturando con un leve salto a la alza. Ayer cerró sobre los 130 y hoy está en los 128 $128. Yo lo estuve observando a él en cómo se estaba moviendo el mercado anoche y de hecho estuvo llegando aquí hasta los $125 aproximadamente. Pues está teniendo un repuntico, pero está quedando por debajo. El petróleo está súper extendido, viene en una súper tendencia alcista. Miren la subida que ha dado esto, las medias se abrieron en forma de abanico. El petróleo básicamente entró en momentum, chicos. Tenemos de hecho el disipador superior relativamente abierto y lo tenemos dentro del disipador. Pero miren el semanal está expuesto en zona de sobrecompra, lo que podríamos tener un regreso aquí. Pero recuerden que es el principio de la semana
y cada velita de estas representa una semana. Así que estamos en el inicio de la semana y esta semana podría subir un poco más el petróleo. Recuerden también que el mercado cierra el jueves, el último día del mercado es el jueves, el viernes es feriado creo, y Wall Street no va a abrir, así que tengan en cuenta eso. Eh, los contratos que vencen el viernes serían para el jueves, así que ojo con eso. Pues nada, el precio está aperturando prácticamente even price con un pequeño salto a la baja y nos encontramos en tendencia alcista. Esto podría todavía subir un poco más si continúan las tensiones. Eh, pues nada, esto es lo que tenemos para el día de hoy, chicos. Espero les haya gustado mi análisis y les haya ayudado. Voy a tratar de hacer los análisis esto un poco más temprano para que tengan un poco más de tiempo antes de la apertura. Les deseo muchas bendiciones y que tengan mucha suerte en sus entradas en el día de hoy. Y no olviden suscribirse para que se puedan beneficiar de estos análisis que hacemos todos los días. Los quiero, los amo y los bendigo.